¿Cómo fue tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? ¿Qué fue lo que te hizo cuestionar tu creencia? Alrededor de los 7 años yo estaba como, ¿qué? Ya sabes, esto es como un momento de iluminación, cuando me di cuenta de que no creo en esta fe. No creo que Jesús sea un Dios. Yo y musulmán nunca seré musulmán. ¿De qué estás hablando? El Islam es una religión terrorista, esta gente es malvada. Estados Unidos y otros países estaban entrando en Irak y Afganistán. Recuerdo haberlo visto en las noticias. Llevaremos la libertad a los demás. Sí, vamos a por esos musulmanes. Sí, vamos a por esos musulmanes. ¿Sabes? Estaba como animándoles, porque nunca había sido introducido adecuadamente al Islam y nunca había aprendido las verdaderas enseñanzas. Assalamu alaikum, hermano John. Gracias por venir. Tendremos una entrevista contigo, inshallah. Para empezar, ¿quién es John Fontaine? ¿Y puedes hablarnos brevemente de tu vida? Sí, me llamo John Fontaine. Soy un converso al Islam. Me convertí en 2008. Antes del Islam era cantante de jazz. También estudiaba diamantes y trabajaba en África. Así que soy de Manchester, la famosa ciudad. Ya sabes, una educación mixta. Fui a la escuela, a la universidad y luego empecé a dedicarme a los negocios y también a cantar. ¿Cómo fue tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? Nací y crecí como cristiano. Así que desde muy joven solía ir a la iglesia. Fui a diferentes tipos de iglesias. También fui a iglesias evangélicas, que es una religión muy diferente a la religión protestante de la Iglesia de Inglaterra. También me gustaba la música, así que empecé a tocar el órgano de la iglesia. Toqué el banjo ukelele, tocaba la trompeta. Así que fui muy musical desde muy joven. En mi adolescencia me aficioné a cantar. Así que desde los 14 años ya cantaba, y luego cuando llegué a los 16, 17, empecé a cantar profesionalmente, como trabajo. Cantar en clubs de jazz y cruceros y en campos de fútbol del Manchester United, es decir, en diferentes lugares. Era divertido, ya sabes, en mis tiempos antes del Islam. Sentí que había llegado a la cima de donde podría estar en la industria de la música. ¿Sabes? No iba a ser el cantante número 1 del mundo. No tenía ya sabes, el típico aspecto oscuro y atractivo de un cantante de jazz. Y cuando cantaba en alguno de estos clubs pensé, bueno, lo he conseguido. Fue como si hubiera alcanzado mi meta y era una sensación de vacío, ya sabes. Cuando lo has conseguido, ¿sabes? Has intentado trabajar tan duro para tener éxito en un campo en particular y de repente estás en la cima de donde puedes estar. ¿Y entonces qué? ¿Voy a hacer esto el resto de mi vida? No era satisfactorio. Por eso empecé a interesarme también por los negocios. Empecé a estudiar los diamantes. Fue entonces cuando mi viaje me llevó a África y a diferentes cosas. ¿Qué fue lo que te hizo cuestionar tu creencia? ¿Fue un acontecimiento? ¿Fue un pensamiento? ¿Y cuándo fue? Es una pregunta interesante. Desde muy joven, a la edad de unos 7 años, recuerdo estar en la escuela dominical en la iglesia. Teníamos que escribir una canción sobre Dios y mi canción se llamaba Jesús y Dios. Y ese era el estribillo, era como un rap, tenía algunos versos. Todavía recuerdo los versos, no voy a cantarla ahora. Y recuerdo el pastor, uno de los trabajadores de la juventud, cogió el trozo de papel y cambió las palabras. Así que originalmente mi canción era Jesús y Dios, y el pastor la cambió a Jesús es Dios. Y alrededor de los 7 años, yo estaba como, ¿qué? Ya sabes, esto es como un momento de iluminación en el que me di cuenta de que no creo en esta fe. No creo que Jesús sea un Dios, ¿sabes? Mi concepto de Jesús era que es un hombre, es decir, un ser humano, un profeta de Dios. Y de ninguna manera iba a aceptar que Jesús es Dios. Así que esta fue la primera instancia donde empecé a preguntarme, bueno, ¿cuál es la religión correcta? Porque creía en Dios y mis conceptos de Dios. Era lo que mi concepto de Dios es hoy. No podemos imaginar a Dios. Es uno. Él es algo más allá de nuestra comprensión. Pero de ninguna manera iba a aceptar que Jesús es Dios, así que esto me impactó desde muy joven. Ya sabes, sabía lo que estaba pasando. Ya sabes, toda mi familia, mis amigos, mi comunidad, todos siguen esta religión. Y no tiene sentido, es muy revelador. ¿Cuándo oíste hablar del Islam por primera vez? Yo diría que la primera vez que empecé a oír hablar del Islam y a pensar en él como una religión fue el 11S. Recuerdo que estaba en la escuela, estaba en una clase de carpintería. Estaba haciendo mi GCSE, producto de un caballo balancín, y había mucho alboroto. Teníamos al profesor con el incidente del 11S en el portátil y estábamos conmocionados. Ya sabes que alguien embistió un avión en el World Trade Center. Y todo lo que oí fue musulmanes, musulmanes, musulmanes. Y desde entonces me fui a casa y estuve viendo las noticias. Y recuerdo cuando América y otros países iban a Irak y Afganistán.
Recuerdo haberlo visto en las noticias, pensando, sí, vamos a por esos musulmanes. Sabes, yo estaba como animándoles, sin saber nada sobre el Islam. Todo lo que quería saber era que el Islam era una religión terrorista, esta gente es malvada, y esa fue mi primera introducción. ¿Por qué razón sentiste atracción hacia el Islam? Al principio estaba buscando información sobre el Islam en Internet. Estaba viendo YouTube cuando YouTube salió por primera vez, encontrando algunos vídeos diferentes. También a los 18 años viajé a Senegal, en África Occidental. Y para los que no lo sepan, Senegal es un país musulmán. Cuando estuve en Senegal, al principio me daban bastante miedo los musulmanes a causa del 11S porque tenía muchas ideas equivocadas sobre los musulmanes. Ir a Senegal me abrió la mente. Me di cuenta en primer lugar de que hay musulmanes africanos. Nunca había visto musulmanes africanos, así que estaba realmente interesado en comprender cómo llegó el Islam aquí, ¿sabes? Y cuando fui a Senegal, fue la primera vez que escuché el adán. Fue fascinante. Me alegró mucho oír la llamada a la oración. Quería entenderlo, quería entender el significado y conocía a algunos musulmanes. Me encontré con un hermano que en ese momento trabajaba en el hotel y me invitó a quedarme en su casa. Así que acabé viviendo con él durante un tiempo. Fui a una boda musulmana, fui a un funeral musulmán y fui testigo de cómo rezaban él, su madre y su familia. Comimos juntos, sentados en el suelo, y todas estas cosas eran increíbles para mí. En ese momento, ¿se te pasó por la cabeza hacerte musulmán? Pero no estaba convencido del Islam. Así que, aunque me gustaba la cultura y me gustaba mi experiencia, no fue suficiente para convertirme en musulmán. Esto solo despertó mi interés aún más en una especie de... Fue un poco raro porque empecé a atacar al Islam usando el cristianismo. A pesar de que sabía que el cristianismo no era cierto, culturalmente seguía siendo cristiano. Así que empecé a, ya sabes, tratar de encontrar problemas del Islam, ya sabes, provocar la discusión con algunos de los musulmanes. Pero cuanto más investigaba, más cuestionaba el Islam, más me impresionaban las enseñanzas y el mensaje del Corán. Y supongo que estaba dispuesto a aceptar el Islam. Cuando digo dispuesto a aceptar el Islam, quiero decir que estaba dispuesto a darle una oportunidad al Islam, porque los africanos tenían una parte que enseñarme sobre el Islam. ¿En Senegal tuviste algún recuerdo que no puedas olvidar? Tenía 18 años, esto es de 5 años antes de convertirme. Y mientras me quedaba en casa del hermano que era musulmán, su abuela falleció. Y ella tenía 105 años y él estaba llorando. Estaba sentado en la cama llorando, así que me senté a su lado y lo abracé. Y le dije, ya sabes, irá a un lugar mejor. Y dijo, no lloro porque ella ha fallecido. Él dijo, ella es musulmana. Dijo que ella iría a Jannah inshallah. Dijo, estoy llorando porque ella es una mujer muy vieja y yo quería que ella te conociera. Para que pueda hacer dua, para que te conviertas en musulmán. Y eso me conmovió. Pensé, ¿yo musulmán? Nunca voy a ser musulmán. ¿De qué estás hablando? No dije eso porque él, sabes, todavía está molesto porque su abuela falleció. Pero esto tuvo un efecto en mí. Yo estaba como, ¿por qué esto es tan importante para este hombre? ¿Por qué llora? Acaba de perder a su abuela. No llora porque ha fallecido, llora porque quiere que sea musulmán. Y eso fue algo que me hizo pensar, wow, esta persona realmente cree en esta religión. ¿Cuándo y cómo aceptaste el Islam? Finalmente acepté el Islam cuando tenía 23 años. Estaba investigando, pero de nuevo en ese momento no estaba dispuesto a renunciar a cantar y no estaba dispuesto a renunciar a ciertas cosas. Y supongo que no sabía cómo convertirme en musulmán. De hecho, no sabía que podía ser musulmán. Pensaba que el Islam era algo con lo que se nacía, ya sabes, algo que heredas de tus padres. No sabía que existían conversos al Islam. No fue hasta que investigando me encontré con vídeos de gente como Abdul Rahim Green y Yusuf Estes y otras personas conversas. Cuando me di cuenta, wow, en realidad hay un montón de ingleses y americanos que están aceptando el Islam, y yo puedo ser musulmán. Así que eso fue algo que me llevó a pensar, vale, esto es algo que debería investigar. Entonces, ¿quién te invitó? Yo estaba en Egipto en ese momento y fui a una mezquita y le pedí a mi amigo que me enseñara a rezar y él se negó. Dijo que no, dijo no eres musulmán. Le dije, bueno, yo creo, ya sabes, ayuné en Ramadán e intenté rezar. Me dijo, vale, tienes que decir la shahada. Le pregunté qué es la shahada, entonces me dijo la shahada y me hice musulmán. Sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Me sentí limpio y alhamdulillah, ya creía.
No fue como si las creencias acabaran de llegar en ese momento. Siempre he creído en Alá. Y luego volví al Reino Unido. Intenté encontrar una mezquita y seguía teniendo miedo de ir a la mezquita. Sentía que los musulmanes eran terroristas. Seguía teniendo sentimientos negativos hacia los musulmanes. Así que fui a un lugar que pensé que era una escuela. Pero no era una escuela, era una mezquita. Y, subhanallah, detrás de la recepción había un inglés. Me sorprendió, ya sabes, ver a un hombre blanco entrando en una mezquita. Esperaba ver a pakistaníes y árabes y hay un hombre blanco. Y me ayudó. Me enseñó la Fatiha, me enseñó las pequeñas surás y me enseñó a rezar. Todos los días iba allí, me enseñaba a rezar, me escuchaba, leía el Corán. Y había otros hermanos en la mezquita. Me sentaba allí a tomar el café y ellos me enseñaban. Y así es como empecé mi viaje. ¿Y cómo tu familia y tu círculo cercano reaccionaron ante tu conversión al Islam? Creo que al principio la gente pensaba que era una fase, que no iba a durar mucho, que se le pasaría. Y ahora 13 años después sigo siendo musulmán. Por supuesto, a muchos de ellos les preocupaba que el Islam era peligroso y que los musulmanes son terroristas, y entiendo perfectamente que la gente tenga esas preocupaciones, ya sabes, porque todo lo que saben es lo que sale en las noticias, y ese es el problema de los musulmanes, porque los musulmanes no están educando a los no musulmanes sobre el Islam correcto. Si los no musulmanes conocen el Islam, no tendrán estos estereotipos y estas preocupaciones. Así que sí, fue difícil al principio, muchos familiares y amigos estaban confusos y preocupados, pero alhamdulillah, ahora todo está bien. ¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste después de hacerte musulmán? Lo más difícil para mí fue rezar el Salah. Si no tienes el hábito, el Salah es difícil. Porque no estamos acostumbrados a pasar ese tiempo 5 veces al día para rezar el Salah. Una forma de lidiar con esto es que me prometí a mí mismo que nunca dormiré por la noche si no he rezado mis 5 oraciones diarias. Imagina que rezas las 5 oraciones diarias por la noche antes de dormir. Por cierto, esto no está permitido. Por supuesto, como musulmán no sabes cuándo vienes de kufr y jahilía y ahora estás tratando de aprender el din. Y entonces me di cuenta de que es tan difícil rezar toda la Salah a la vez, que es más fácil repartirlos. Así que creo que esto me ayudó a difundir la Salah en el momento adecuado. Y por supuesto, cuando creces en el Islam, aprendes más sobre la religión. Te das cuenta de que es obligatorio rezar en estos tiempos. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam? Esta es una pregunta sorprendente. Nos fijamos en la realidad del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Hace 1400 años él vino. Un hombre en el desierto recibió la revelación de Alá. Así como el estatus más alto que se le puede dar a un ser humano, que es de un profeta, y el impacto que tuvo en el mundo, incluso hasta el día de hoy, y sus seguidores, que siguen su sunnah, siguen su camino, intentamos seguir su camino. El amor que tenemos, mira, hoy estamos aquí. Gastamos nuestra riqueza y nuestro tiempo en el din. Realmente tenemos imán en esto. Y solo imagínate todos los seguidores del Islam, no solo los que están vivos hoy, pero para el pasado 1400 años, preservando la sunnah, preservando las declaraciones y las acciones de este hombre, y obedeciendo al mensajero de Alá, obedeciendo a Alá. Y el impacto que él ha tenido en este mundo, que 1/3 del mundo que sigue actualmente al profeta son musulmanes. ¿Sabes? Esto es solo la introducción. En serio, cuando la gente reflexiona sobre este hombre y lo que hizo, y lo que es más importante, el mensaje que se le dio, las soluciones que el Corán tiene para la humanidad, tú traes la Sharia, la ley y la guía de Alá, y la comparas con cualquier otra religión, cualquier otra filosofía, cualquier otra forma de vida. El Islam supera a cualquier otra religión, nuestra forma de vida y su sabiduría, y también es sencillo de entender. ¿Cuál era el propósito de tu vida antes del Islam y cuál es después del Islam? El propósito y la meta es ver a Alá, estar en el paraíso, ser de aquellos y tener la oportunidad de ver realmente a nuestro Creador, ¿sabes? Eso es lo máximo. Y por supuesto, después de ver a los profetas, ya sabes, sentarse con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentado con Isa alaihi salam y todos los profetas, conversando con ellos. Antes del Islam, yo no creo que la gente piense realmente en el propósito de la vida. No creo que creen su propio propósito. Solo vives el día a día. ¿Qué proyectos estás haciendo ahora?
En lo personal, estoy trabajando en África, planeando construir escuelas en África. También estoy escribiendo un libro sobre la perspectiva islámica del Apocalipsis y las escrituras anteriores. Y estoy escribiendo un libro sobre el ateísmo, abordando algunas de las cuestiones sobre el ateísmo. También tengo un canal en YouTube, tengo un podcast llamado Song Smokes, así que ve y suscríbete. Aparte de eso, solo leer, estudiar, haciendo davá y tratando de compartir el mensaje del Islam. Si tuvieras la oportunidad de hablar a todos los no musulmanes del mundo, ¿qué te gustaría decirles? Solo les animaría a que se interesaran sinceramente por el Islam. Ya sabes, aprender el Islam de musulmanes que han estudiado la religión. Tómate un tiempo, lee algunos libros sobre el Islam, entiende por qué esta religión ha sido tan dominante durante los últimos 1400 años. Cree, sin duda el Islam es muy influyente en el mundo. Hablamos de que 1/3 de la población mundial es musulmana. Así que esto es algo que se hace por respeto a tus vecinos, respeto a tus compañeros. Deberías informarte sobre lo que creen. Tómate tu tiempo para estudiar y aprender los conceptos del Islam. Y sé sincero contigo mismo. Yo animaría a todos los no musulmanes a adorar solo a Alá, el Creador. Ese Dios al que haces dua cuando estás necesitado. Ese Dios al que rezas. Debería mencionar que cuando estás en el avión temblando, tienes turbulencias y llamas al Creador. Ese es el Dios en el que creen los musulmanes, al que rezan los musulmanes. Así que pídele a Dios que te guíe. Pon la cabeza en el suelo de tu habitación cuando estés solo. Pon tu mano en el suelo y pídele al Creador que te guíe. ¿Qué dirás como tu comentario final? Una cosa que yo diría es que en realidad yo aconsejaría a los musulmanes que están viendo esto. Tal vez no estén rezando, tal vez su salat no sea puntual, tal vez eres débil en imán, quizá no tengas conocimiento sobre el Islam. Intenta aprender más sobre el Islam y concéntrate en tu salá. Asegúrate de que tus 5 oraciones diarias son puntuales. Como musulmán, si tú tienes tus 5 oraciones diarias a tiempo, rezas correctamente. Verás que tu vida se pondrá en su sitio. Cuando tu conexión con tu Creador sea correcta, la dunya es fácil, esta vida es fácil, Alá es Al-Razak. Él es quien provee, Él es quien protege, Él es el todo sabio. Cuando se tiene imán en estas cosas, cuando llega una calamidad, sabes que el todo sabio Al-Hakim está detrás de eso. Y algo como imán viene a través del conocimiento, no es solo a través de decir amo al profeta Muhammad. Amar al profeta Muhammad. La prueba de ello es que le obedeces y le sigues. Hazlo paso a paso, empieza con tu salá y las cosas caerán por su lugar. Y animo a todos, tanto si son musulmanes como si no sois musulmanes, tomarse en serio el Islam, reflexionar sobre el Corán, leer el Corán, dar una oportunidad al Islam, leer sobre lo que el Islam enseña. El monoteísmo puro y estricto de adorar solo a Dios. No rezamos a Muhammad, no rezamos a nada, no rezamos a los santos, no rezamos a nadie. Rezamos directamente solo a Dios. Gracias por las respuestas, fue una hermosa entrevista. Espero verte y colaborar contigo de nuevo, inshallah. Jazakallahu khair, salam alaikum.